Bienvenidos, interesados en el análisis instrumental. El día de hoy hablaremos sobre la espectroscopía de masas. Espero lo disfruten. Espectrometría de masas. La espectrometría de masas es una técnica de análisis cualitativo de amplia utilización para la determinación de estructuras orgánicas por sí sola o en combinación con otras técnicas de espectrofotometría. Ante todo, ha de hacerse notar que la espectrometría de masas tiene muy poco en común con las técnicas clásicas de espectrometría, ya que en sentido estricto no es propiamente un método espectroscópico. Desde el punto de vista clásico, un espectro es una información bidimensional que representa un parámetro relacionado con la emisión o absorción de una radiación con la energía de dicha radiación. En la espectrometría de masas no se utiliza ningún tipo de radiación, por lo que básicamente no puede ser considerada como una técnica espectroscópica. Fundamentos de la técnica. La espectrometría de masas está basada en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en fase gaseosa. Una vez obtenidos estos iones, se separan de acuerdo con su masa y su carga, y finalmente se detectan por medio de un dispositivo adecuado. Un espectro de masa será, en consecuencia, una información bidimensional que representa un parámetro relacionado con la abundancia de los diferentes tipos de iones, en función de la relación masa-carga de cada uno de ellos. Como ya se ha mencionado, los procesos que tienen lugar en un espectrómetro de masas son de naturaleza química. En consecuencia, la presencia y abundancia en el espectro de determinados tipos de iones, identificables a partir de su masa, será función de la estructura química de cada compuesto. La información ofrecida por un espectro de masas es, de alguna forma, comparable a la obtenida mediante una gran cantidad de reacciones de las utilizadas para la determinación de estructuras por vía química, por lo que la espectrometría de masas puede ofrecer una enorme cantidad de información sobre un compuesto determinado. Instrumentación. Esencialmente, el espectrómetro de masas debe ser capaz de desempeñar 4 funciones. La primera, el espectrómetro de masas debe ser capaz de vaporizar sustancias de volatilidades muy diferentes. En la segunda, una vez volatilizada la muestra, el espectrómetro debe ser capaz de originar iones a partir de las moléculas neutras en fase gaseosa. La tercera, una vez generados los iones, el espectro debe ser capaz de separarlos en función de su relación masa-carga. Y la cuarta, una vez separados los iones, el espectro debe ser capaz de detectar los iones formados y registrar la información adecuadamente. Ya que el espectro debe cumplir estas 4 funciones, deberá constar de 4 partes más o menos independientes. Y estas son el sistema de introducción de muestras, la fuente de iones, el analizador para la separación de iones y el sistema detector y registrador. El esquema de un espectro de masas clásico de separación magnética es Sistema de introducción de muestras. El principal factor limitante en la espectrometría de masas es la posibilidad de vaporización de la muestra. Como norma general, se puede decir que la condición necesaria para que se pueda obtener el espectro de un compuesto es que su presión de vapor sea igual o superior a 10 a la menos 6 milímetros de mercurio, a una temperatura tal que la muestra no pirolice. Para poder realizar el espectro no es necesario vaporizar toda la muestra, sino únicamente la cantidad necesaria para alcanzar la presión indicada anteriormente. De acuerdo con la naturaleza de la muestra a estudiar, se utiliza principalmente 3 métodos para la introducción de muestras: la introducción indirecta, la introducción directa, la introducción a partir de un cromatógrafo. Explicándolo de mejor manera, la introducción a partir de un cromatógrafo de gases. Este sistema de introducción de muestra se ha popularizado para el análisis de espectrometría de masas de mezclas de compuestos.
ya que la introducción se realiza directamente en fase gaseosa y el cromatógrafo realiza la separación de los diversos componentes de la mezcla. Dada la importancia que presenta este método de introducción de muestras, se tratará posteriormente con mayor detalle. Fuentes de iones. Principalmente existen dos métodos para producir la ionización de la muestra en estado gaseoso: la ionización por impacto o bombardeo electrónico, que es con mucho el más utilizado, y la ionización química. Número 1. La ionización por impacto electrónico. En este método las moléculas de muestra son ionizadas por medio de un haz de electrones de elevada energía. Los iones entran por una lente de enfoque, pasan por la placa aceleradora, entran en contacto con una FEM y un filamento, los cuales son convertidos en iones analizables con la ayuda de una placa repulsora. Número 2. Método de ionización química. En este método se utiliza como agente ionizante un ion que va a transferir su carga a la molécula de muestra por medio de una reacción bimolecular. La fuente de iones es en esencia igual que la del caso anterior. Al ion así originado con una unidad de masa más que el ion molecular se le denomina ion cuasimolecular. El ion cuasimolecular se origina casi sin exceso de energía interna, por lo que no presentará tendencia a descomponerse, y al obtener el espectro de masas, la señal más intensa corresponderá al pico cuasimolecular. Los dos métodos de ionización que se han comentado son con mucho los más utilizados. Debe mencionarse, no obstante, la existencia de otros métodos de ionización que se utilizan en ocasiones especiales, tal como puede ser el de muestras de baja volatilidad. Analizadores de masas. A la salida de la fuente de iones se tiene una mezcla de diversos iones que deben ser separados para detectarlos de forma individual. Para la separación de estos iones existen varios procedimientos posibles. Los analizadores más utilizados son el de campo magnético, el analizador cuadrupolar, muy utilizado en equipos combinados con un cromatógrafo de gases, y el analizador de trampas de iones. Número 1. Analizador magnético. Una vez que los diversos iones abandonan la cámara de ionización, llevan a una cierta velocidad que les ha sido suministrada por el campo eléctrico al que han sido sometidos. El analizador de masas de sector magnético, cuyo esquema puede verse en la figura, está provisto de una rendija de salida con el fin de aislar los iones cuyas trayectorias tengan el radio de reflexión necesario que los dirija hacia el detector. Número 2. Cuadrupolar. Este tipo de analizador no utiliza campos magnéticos para la dispersión, por lo que se encuentra libre de los problemas derivados de la histéresis magnética, y en consecuencia es perfectamente utilizable para realizar barridos con gran rapidez. El analizador cuadrupolar está formado por 4 barras metálicas de sección circular o hiperbólica, exactamente rectas y paralelas y dispuestas con gran precisión sobre una circunferencia, de tal forma que el haz de iones procedente de la fuente incida sobre el centro del dispositivo. Número 3. Analizador de trampa de iones. El analizador de trampa de iones ha sido utilizado hasta el momento únicamente como detector cromatográfico, más que en sistemas reales de acoplamiento, de cromatografía de gases o espectrometría de masas para análisis estructural. Este tipo de analizador es una modificación del analizador cuadrupolar y está basado en la utilización de una zona de confinamiento electromagnética generada por medio de 2 señales de radiofrecuencia. El analizador de trampa de iones
está formado por 3 electrodos de superficie hiperbólica. De ellos, el electrodo central es anular, mientras que los electrodos superior e inferior forman el cierre de los electrodos del anillo. Los 3 electrodos forman una cavidad en la que se producen la ionización, la fragmentación y el análisis de masas. Número 4. Analizador de tiempo de vuelo. El analizador de masas de tiempo de vuelo está basado en un concepto muy sencillo, por lo que los primeros analizadores fueron desarrollados ya en 1948. No obstante, el escaso conocimiento de todos los factores que influían en la resolución junto con algunos defectos en los diseños iniciales hicieron que estos analizadores fuesen relegados por los analizadores de tipo cuadrupolo. El principal problema de los analizadores de tiempo de vuelo es que el tiempo que tardan los iones en alcanzar el detector en un analizador típico se encuentra en torno de unos pocos microsegundos, lo que exige unos sistemas de detección extremadamente rápidos. Los espectrómetros de tiempo de vuelo ofrecen 2 importantes ventajas sobre los restantes tipos de analizadores. En primer lugar, su tiempo de análisis es extraordinariamente corto y por otra parte, y de mayor importancia todavía, no existen limitaciones en la masa de los iones que puedan ser separados, por lo que los espectrómetros de tiempo de vuelo son de amplia utilización para el análisis de sustancias de muy elevado peso molecular. No obstante, esta última característica no da lugar a que sean utilizados en combinación con un cromatógrafo de gases, ya que las sustancias de elevado peso molecular no son lo suficientemente volátiles, sino fundamentalmente en combinación con cromatógrafos de líquidos. Detectores. Las corrientes de iones que salen del analizador son de una intensidad pequeñísima, 10 o 8 a 10 o 4 amperios. Estas bajas intensidades de la corriente iónica originan problemas a la hora de realizar la detección, que debe ser muy rápida y muy precisa. Existen principalmente 3 tipos de detectores. 1. Caja de Faraday. 2. Multiplicador de electrones. Y 3. Placa fotográfica. Sistemas de vacío. Para que los procesos que tienen lugar en el sistema del espectrómetro puedan llevarse a cabo con éxito, debe existir en el interior del espectrómetro un ambiente de alto vacío, del orden de 10 a 5 torr, de forma que el recorrido libre medio de los iones formados, sin colisiones en su camino, sea acorde con la longitud de la trayectoria que deben recorrer hasta el detector, dejando al margen las bombas rotatorias necesarias para hacer el vacío previo que requieren las bombas de alto vacío. Los principales tipos de bombas que se utilizan para conseguir el nivel de alto vacío requerido en espectrometría de masas son las difusoras y las turbomoleculares. Tenemos la siguiente imagen que nos muestra cada una de las partes de este sistema y nos muestra el calefactor, la refrigeración, el alto vacío, el aceite en ebullición y cómo esto pasa también a la bomba rotatoria. En cuanto a las bombas turbomoleculares, básicamente consisten en una turbina con una serie de álabes que se mueven a velocidad supersónica, rotor, en las proximidades de una serie de álabes fijos, estator, con el rotor de la bomba girando a una velocidad de 60.000 a 90.000 revoluciones por minuto. Y la siguiente imagen nos explica cómo es que están ubicadas estas partes y nos enseña lo que es el esquema de ellos, donde se encuentra el rotor, el estator, el venteo, el motor y esto que pasa a la bomba rotatoria. Cromatografía de gases, espectrometría de masas. La identificación de los compuestos que forman parte de una muestra compleja, particularmente si se encuentran a muy bajas concentraciones, es una tarea de enorme complejidad. Las técnicas de cromatografía, que ofrecen una enorme posibilidad de separación, tienen la limitación
ya que, como se comentó en su momento, de que no identifican los compuestos que han sido ya separados, ya que el único parámetro de carácter cualitativo que proporcionan, los tiempos o volúmenes de retención, dependen de tal cantidad de variables que no son utilizables como parámetros analíticos cualitativos estandarizados. Como solución al problema de identificar los diversos componentes de una mezcla, ha adquirido gran importancia el acoplamiento entre un equipo cromatográfico y una técnica de carácter cualitativo capaz de identificar los compuestos que eluyen de la columna cromatográfica. Los requerimientos que deben cumplir los equipos analizadores para que puedan ser acoplados a una técnica cromatográfica son fundamentalmente dos. Deben ser capaces de trabajar con las pequeñas cantidades de compuestos que eluyen de una columna cromatográfica, normalmente en el rango de 1 microgramo a 1 nanogramo. El tiempo precisado por los equipos para obtener una información que permita realizar una identificación debe ser muy corto para poder obtener datos en tiempo real sobre todos los compuestos que van eluyendo de la columna. Una velocidad típica de adquisición de datos es de un análisis. Entre las técnicas capaces de cumplir todos los requisitos mencionados, el acoplamiento entre un cromatógrafo de gases y un espectrómetro de masas es probablemente la técnica combinada de más amplia utilización, ya que reúne la enorme capacidad de separación que ofrece el cromatógrafo con la sensibilidad y capacidad de aportar información estructural del espectrómetro, como se ve en la siguiente imagen. Entre las conexiones intermedias generalmente utilizadas pueden distinguirse principalmente 4 tipos. El primero, interfase de división de flujo. Este tipo de interfase, más conocida como interfase Open Split, se utiliza con columnas capilares de diámetro elevado, hasta 0,75 milímetros. La interfase consiste en un divisor de flujo para reducir el caudal de gas que penetra al espectrómetro hasta un nivel suficiente como para que las bombas del espectrómetro puedan mantener el nivel de vacío. Y tenemos lo que es la siguiente imagen que muestra la columna capilar, el gas de purga y el espectrómetro. El segundo, separador de Biermann-Watson. Este separador consiste en 2 cilindros concéntricos de vidrio. Uno de ellos es una envoltura de vidrio normal y el otro un recipiente interior de vidrio fritado. Y tenemos ahí también lo que es la imagen que nos muestra lo que acabamos de mencionar, un tubo de vidrio fritado donde está el restrictor de entrada a la bomba del vacío y el restrictor de salida. Como tercero, separador de Riage. Este tipo de interfase, también conocida como separador jet, consta de una o varias etapas, formada cada una de ellas por una cámara conectada a vacío y 2 tubos cilíndricos situados uno frente al otro, como se muestra en la siguiente imagen. Separador de membrana. Este tipo de interfase consiste en una membrana de silicona de 0,05 milímetros de espesor. Esta membrana presenta la propiedad de poder actuar como una pared frente a los gases inorgánicos. Por el contrario, las moléculas orgánicas sufren en la membrana un proceso de solvatación, difusión mediante el cual pueden atravesarla. Y se nos muestra también en la siguiente imagen, donde tenemos el transportador, la membrana, el soporte de la membrana juntatórica y esto va luego al espectrómetro. Interpretación de resultados. La espectrometría de masas es una técnica muy poderosa, tanto si se utiliza para la identificación de compuestos desconocidos como para cuantificar compuestos conocidos. Cuando se trabaja con sistemas acoplados de cromatografía de gases / espectrometría de masas, la identificación se basa generalmente en utilizar el espectro de masas como una huella química, comparando los espectros de masas obtenidos con los espectros de compuestos patrón. Los ordenadores que controlan a los espectrómetros de masas actuales están dotados de sistemas muy eficaces de búsqueda en bibliotecas informatizadas. Habitualmente se encuentran 2 tipos de bibliotecas, unas de tipo general
muy extensas, con más de 150.000 espectros ya registrados, y otras más pequeñas pero específicas, tal vez cientos de miles de espectros de utilización a un campo de trabajo concreto. Aunque las bibliotecas de espectros de masas son asequibles comercialmente, casi siempre es posible para el usuario generar una biblioteca o hacer adiciones sobre una ya existente. La fragmentometría de masas es muy aplicada para el análisis cromatográfico de mezclas, en las que se sospecha la presencia de determinados compuestos o grupos de compuestos, características comunes que pueden originar un pico de fragmentación común muy intenso, como en el caso de otros detectores cromatográficos. Las áreas bajo los picos son directamente proporcionales a la concentración de cada componente y por lo tanto pueden utilizarse como parámetro analítico de cuantificación por medio de una calibración adecuada. Interpretación del espectro. Los espectros de masas proporcionan mucha información sobre la estructura de los compuestos analizados, además de las posibilidades de identificación ya mencionadas por comparación de los espectros obtenidos con los contenidos en una base de datos. El espectro de masas es susceptible de ser interpretado, siendo en muchas ocasiones esta última la única vía posible para lograr una identificación estructural de algunas moléculas. Tipos de iones característicos. Número 1. El ion molecular. La formación del ion molecular es con mucho el proceso primario de más importancia. Los iones moleculares presentarán la misma masa que la molécula neutra y se reflejarán en el espectro como pico molecular. Debido a la generación de este ion molecular, la medida de masas moleculares mediante espectrometría de masas es la más exacta que se conoce. La determinación del peso molecular de una sustancia a partir de su espectro de masas es independiente de la existencia de impurezas de menor peso molecular, incluso si la impureza tiene mayor peso molecular y es posible reconocerla como tal impureza. La determinación del peso molecular no se verá afectada por ella. Aunque desgraciadamente la seguridad de un pico corresponda al ion molecular, nunca es completa. El pico molecular deberá cumplir necesariamente la siguiente serie de requisitos. A. El pico molecular es el pico de masa más alta que pueda originarse a partir del compuesto sin tener en cuenta los picos isotópicos. B. El ion molecular es el ion que presenta un potencial de aparición más bajo, es decir, el pico que aparece a una mínima energía de los electrones de bombardeo. Esta propiedad del ion molecular puede servir para identificar con bastante seguridad el pico molecular si se realizan varios espectros con diferentes energías de los electrones de bombardeo. C. El pico molecular presenta siempre masa par si la molécula no contiene nitrógeno o si presentara un número par de átomos de nitrógeno. Por el contrario, el pico molecular presentará masa impar si la molécula presenta un número impar de átomos de nitrógeno. D. El ion molecular debe contener todos los elementos que se puedan identificar en los fragmentos. Este criterio en la práctica presenta mayor validez en espectros de alta resolución, ya que en los espectros normales solo es posible identificar elementos muy característicos. E. La intensidad del pico molecular es proporcional a la cantidad de muestras introducida en la fuente de iones. F. Las diferencias de masa entre el pico molecular y las señales de los picos correspondientes a iones fragmento debe ser químicamente lógicas. Esta regla se refiere a las señales que aparezcan relativamente próximas al pico molecular. Número 2. Iones isotópicos. En la naturaleza casi todos los elementos están formados por mezclas de diferentes isótopos.
Este hecho reviste una gran importancia, ya que todos los compuestos serán mezclas de diversas composiciones isotópicas, existiendo las diversas composiciones isotópicas en una abundancia relacionada con los diversos tipos de isótopos de cada elemento. Número 3. Iones de carga múltiple. En la fuente de iones puede darse como proceso primario la formación de iones de doble carga, dependiendo su abundancia del tipo de molécula introducida. Los iones de doble carga carecen de importancia desde el punto de vista de la determinación de estructuras, pero es preciso conocerlos, ya que su señal puede aparecer en el espectro. Los compuestos que presentan más tendencias a originar iones de doble carga son los compuestos que presentan electrones pi, o los compuestos que presentan heteroátomos con pares electrónicos no enlazantes. El orden lógico de tendencia a originar iones de doble carga de diversos compuestos es la siguiente. Relación entre estructura y fragmentación de los iones. Tras el proceso primario, los iones moleculares se podrán descomponer de múltiples formas. Cada reacción de fragmentación dependerá de su constante de velocidad y en consecuencia de su energía de activación. Aunque se han realizado algunos intentos teóricos para calcular la energía interna de los diversos iones, estos intentos han fracasado, de forma que actualmente la interpretación de las fragmentaciones del ion molecular sigue un camino totalmente empírico. En estas reacciones de descomposición no se suelen dar las reacciones normales de la química orgánica en fase condensada, ya que las condiciones de trabajo son muy diferentes. Las descomposiciones de los iones en el espectrómetro de masas presentan sin embargo ciertas similitudes con las reacciones de descomposición fotoquímica o con las reacciones de pirólisis. La estabilidad termodinámica de una especie vendrá dada por su entalpía de formación. Las reacciones de descomposición son siempre competitivas, produciéndose en cada momento la reacción más favorable. Como ejemplo, puede tomarse el caso del ion metilo, que su entalpía de formación es igual a 260 kilocalorías por mol a lo menos 1. Transposiciones. Las transposiciones que se originan en el espectrómetro de masas son tan específicas que generalmente son de gran utilidad a la hora de determinar una estructura. Principalmente pueden distinguirse dos tipos de transposiciones. Transposiciones específicas, en las que se conocen tanto el punto del que migra el hidrógeno como el punto al que se ha transpuesto, y la segunda, transposiciones no específicas. En ellas se desconocen los puntos de donde y a dónde migra el hidrógeno. Como ejemplo de migración en un hidrocarburo, en el espectro del compuesto tenemos el siguiente, que es el isobutano. Entre las transposiciones específicas son de destacar las siguientes. Transposición de Mac-Lafferty. Esta transposición la originan compuestos que presentan el grupo funcional del carbono unido a un halógeno y que además presentan hidrógenos en posición, y respecto a este grupo una transposición de este tipo podrá darse en la cetona. Y tenemos ahí lo que es el ejemplo. Si no existe nitrógeno en la molécula, la transposición de Mac-Lafferty origina siempre iones de masa par, al contrario que otras fragmentaciones. Esta característica es muy útil a la hora de distinguir los iones que se han originado por medio de una transposición. Luego están las transposiciones originadas por éteres y aminas. Como se vio anteriormente, estos compuestos se pueden originar fragmentaciones homolíticas según el siguiente esquema. En este esquema podemos observar que tenemos un éter el cual ha sufrido una ruptura homolítica. Las transposiciones de hidrógeno en éteres y aminas se originan siempre a partir de fragmentos del ion molecular. Transposición de hidrógeno con eliminación de cetenas. Esta transposición la originan los acetatos y las acetamidas de restos aromáticos o muy insaturados, como por ejemplo esos dos compuestos que tenemos ahí. Transposiciones por efecto orto. Estas transposiciones se dan en ácidos o ésteres benzoicos que presenten en posición orto un grupo X, o sea un halógeno, que tenga átomos de hidrógeno. Como resumen, puede decirse que, salvo los compuestos nitrogenados en los que generalmente se da la situación contraria,
todos los picos de los compuestos que presentan heteroátomos, tanto de fragmentación como de transposiciones a partir de iones fragmento, son de masa impar. Solo los iones originados por transposiciones a partir del ion molecular presentan masas pares. Espectrometría de masas de diversos tipos de compuestos. Número 1. Alcanos. La primera característica que representa los espectros de masas de los alcanos es que en las condiciones normales de obtención del espectro, su pico molecular es muy débil. Los N-alcanos presentan un espectro muy típico, caracterizado por los picos más importantes del espectro pertenecen a la secuencia alquílica, que son la siguiente distribución de intensidades. Esta distribución característica presenta un mínimo, normalmente 0 a 15 unidades de masa, por debajo del pico molecular. Las otras dos series de picos de menor intensidad normalmente corresponden a los iones de las series C sub n, H 2 sub n y C sub n, H 2 sub n-1. El espectro de un N-alcano obtenido en condiciones diferentes será considerablemente distinto. Así, por ejemplo, el espectro de masas de un N-alcano realizado a 50 EC y 15 EV representará la siguiente distribución característica. En el caso de los alcanos ramificados, la distribución de intensidades de los picos se alterará debido a que ahora el alcano se rompe preferentemente junto a los centros de mayor ramificación. Y debido a este fenómeno, la intensidad de algunos picos aumentará bastante. Otro fenómeno característico en estos compuestos es que a medida que aumenta la ramificación, decrece la intensidad del pico molecular. Número 2. Alquenos. El pico molecular de los alquenos es bastante débil. Los espectros de los alquenos son parecidos en su distribución a los de los alcanos, pero en este caso los picos que aparecen corresponden a la serie C sub n, H 2 sub n-1. Aunque en principio parece que los espectros de los alquenos deberían ofrecer posibilidades de identificar la posición del doble enlace, debido a que estos favorecen la rotura en posición alílica, este medio de identificación de la posición del doble enlace no es nada seguro, ya que los alquenos presentan alta tendencia a dar transposiciones de hidrógeno que originan migraciones del doble enlace, incluso antes de producirse a la fragmentación del ion molecular, que origina dos fragmentos muy característicos. Número 3. Hidrocarburos aromáticos. Este tipo de hidrocarburos suele dar lugar a picos moleculares extraordinariamente intensos y además origina muchos picos en la parte baja del espectro. De no existir cadenas laterales que puedan romperse, el pico molecular será el pico base del espectro, aparte de las fragmentaciones de los enlaces bencílicos. Las descomposiciones más frecuentes que podrán darse serán deshidrogenaciones y eliminaciones de acetileno, que son características de los compuestos muy insaturados. Alcoholes alifáticos. El pico molecular que presentan estos alcoholes es más bien débil. Los picos más característicos de estos espectros son los correspondientes a las fragmentaciones inducidas por el átomo de oxígeno, que originan fragmentos de masas pertenecientes a la serie del oxígeno. Otra posible reacción de los alcoholes alifáticos es la pérdida de OH neutro, siendo esta eliminación tanto más probable cuanto más sustituyentes lleve unido el carbono alcohólico. Los alcoholes primarios originan un espectro en el que los principales picos son los pertenecientes a la secuencia del oxígeno, y con un pico base probablemente a una reacción masa-electrón igual a 31. Los alcoholes secundarios originarán en el espectro dos picos bastante intensos pertenecientes a la secuencia del oxígeno, originados por medio de fragmentación. 5. Alcoholes alicíclicos. En este tipo de alcoholes, para que se origine una ruptura en beta del ion molecular,
Evidentemente es necesario que se produzca una ruptura del anillo, como por ejemplo lo tenemos ahí. Los alcoholes salicíclicos también originan algo de eliminación de agua, 1,2 o 1,3, pero los picos originados por estas eliminaciones son poco intensos. Es de hacer notar que en todos los alcoholes se puede producir una eliminación térmica de agua en la propia fuente de iones, de forma que en el espectro pueden aparecer los picos correspondientes al alqueno resultante. Tioles. Los espectros de los tioles presentan muchas semejanzas con los de los alcoholes. La presencia de azufre se pone de manifiesto en los espectros de masas debido al isótopo 34S, que origina picos isotópicos M+, más 2 de intensidad 4,4 con respecto al pico molecular. También se pone de manifiesto por los picos de masa de electrón igual a 33 SH+, y de masa electrón igual a 34 SH+. Las fragmentaciones que originan los tioles son enteramente análogas a las que originan los alcoholes, dando lugar a los picos pertenecientes a la secuencia del azufre. 6. Fenoles. Los fenoles, además de las fragmentaciones características de la secuencia aromática, solo presentan como particularidad el originar dos picos muy débiles, aunque característicos, uno de ellos a la masa M+-28, correspondiente a una eliminación de CO, y otro a la masa M+-29, correspondiente a una eliminación de hidrógeno y de CO. Número 7. Derivados halogenados. Los derivados halogenados alquílicos se ponen de manifiesto en el caso del cloro y el bromo por medio de picos isotópicos característicos. El flúor se pone de manifiesto por la aparición de picos a las masas -19 y -20, correspondientes a la eliminación del flúor y flúor hídrico a partir del ion molecular. Finalmente, el iodo se pone de manifiesto por la presencia de un pico de relación M/E, que es igual a 127, que corresponde al ion. A la hora de inducir fragmentaciones, los halógenos se comportan como los restantes heteroátomos. Número 8. Compuestos carbonílicos. Este tipo de compuestos da lugar a gran cantidad de picos característicos. Los aldehídos alifáticos dan en los espectros distribuciones de picos similares a los que originan los alcanos. La reacción más característica que tienen estos compuestos es en el caso de que existan hidrógenos en posición Y, la transposición de McLafferty. Esta última reacción solo se dará en cierta intensidad en aldehídos de cadena corta. La fragmentación más característica de los aldehídos aromáticos es la pérdida del hidrógeno para originar un ion benzoilo por medio de una ruptura formalmente análoga a la bencílica. Por otra parte, estos iones formados podrán dar lugar a una segunda transposición de McLafferty, originándose un ion de relación M/E es igual a 58. Para que una cetona experimente la transposición de McLafferty, deberán darse dos circunstancias para que se produzca la transposición. La distancia entre el hidrógeno que se transpone y el oxígeno aceptor debe ser al menos de 1.8 A. Y número 2. Los hidrógenos soportados por carbonos secundarios se transponen 10 veces más rápidamente que los hidrógenos soportados por carbonos primarios, por lo que serán estos hidrógenos los que den preferentemente la transposición que se presenta a continuación. 9. Ésteres. Las fragmentaciones más normales de los ésteres son las rupturas de los enlaces en alfa respecto al grupo carbonilo, como por ejemplo tenemos ahí las siguientes reacciones. La transposición de McLafferty también se podrá originar por el lado del alcohol, desprendiéndose en este caso el ácido neutro. 10. Amidas. Las amidas suelen originar roturas del grupo amino liberando el siguiente ion, que a su vez podrá perder CO originando el ion R+. La ruptura se podrá
a originar también por el lado del ácido, originando el siguiente ion. Las amidas que tengan el rastro del ácido suficientemente largo podrán originar ahora la transposición de Maglafferty, pero en este caso, debido a la presencia del nitrógeno, es de tener en cuenta que los fragmentos originados serán de masa impar. Tenemos la siguiente reacción que nos muestra lo que ha pasado con esta amida. 11. Nitrocompuestos aromáticos. Los nitrocompuestos originan una serie de fragmentaciones características. Una reacción muy característica de este tipo de compuestos es una eliminación de NO, previa transposición a nitritos, siendo este pico que aparece a una relación masa-electrón igual a M+30, muy característico de este tipo de compuestos, aunque muy débil. El ion así formado volverá a descomponerse dando una eliminación de CO, como se muestra en la siguiente imagen. Además de estos procesos, podrá originarse la eliminación directa del grupo nitro, dando lugar a un pico con una relación masa-electrón igual a M+46. También podrán aparecer los picos correspondientes a NO+, masa-electrón igual a 30, y NO2+, masa-electrón igual a 46.